Hola a todos. Damos inicio a esta fascinante historia. El Vaticano y los ángeles son situaciones reales con aquello difícil de explicar y que sucedieron en el momento más crítico. Las personas que nos narran estas vivencias lo asocian a una ayuda espiritual. Ángeles. ¿Están en lo cierto o es simple casualidad? Esta información eres libre de creer o no creer. ¡Ey! Acomódate y disfrutemos juntos esta fascinante historia. Sin más, a lo que vinimos. Esta historia nos sumerge en un mundo de secretos ocultos, manuscritos prohibidos y encuentros que desafían toda lógica. Nos recuerda que, a lo largo de la historia, siempre ha habido conocimientos que han sido celosamente guardados, protegidos por aquellos que creen que la humanidad aún no está lista para comprenderlos. El caso del padre Lorenzo Ferrani no es solo el relato de un descubrimiento inquietante, sino también una advertencia sobre los límites de la curiosidad. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nuestra búsqueda de la verdad? ¿Y qué precio estaríamos dispuestos a pagar por conocer lo que no debe ser revelado? Tal vez esta historia sea solo un mito, una mezcla de realidad y ficción. O tal vez, en algún rincón del mundo, aún existan aquellos que saben más de lo que jamás nos atreveríamos a imaginar. El padre Antonio es un viejo amigo nuestro, alguien que con su sabiduría y serenidad siempre ha dejado una huella en quienes lo conocen. Cierta tarde, durante una charla amena sobre libros y relatos, hizo un comentario particularmente positivo acerca de las historias que tratan sobre los ángeles. En medio de nuestra conversación, un amigo seminarista se nos acercó con una curiosa revelación. Según él, hacía un par de días, mientras aseguraba unas cortinas en la oficina del padre rector Antonio, tuvo un hallazgo inesperado. Buscando unos tornillos en un cajón, su atención fue atrapada por una carta que, en teoría, nadie más debía haber visto. Intrigado, leyó los primeros renglones y, sin darse cuenta, terminó por leerla completa. El joven seminarista, con un tono casi susurrante, nos confesó que había grabado la carta en su celular y nos permitió escuchar el audio varias veces. Luego, sin dar más explicaciones, eliminó la grabación ante nuestra presencia. Y antes de retirarse a sus deberes nos dijo: «Esta conversación nunca ha existido. Amigos, hemos hecho el esfuerzo de reconstruir lo que decía la carta. Algunas de las siguientes líneas han sido adaptadas y quizás lo que están a punto de escuchar no sea más que una leyenda. Sin embargo, lo cierto es que el padre Agustín dejó en su carta una postdata que decía: «Me gusta mezclar en mis escritos la verdad con la fantasía y el misterio». Ahora, escuchemos el relato y, por favor, recuerda, cada quien es libre de sacar sus propias conclusiones. Soy el padre Agustín Reyes, sacerdote y archivista del Vaticano. He dedicado mi vida al servicio de la Iglesia y jamás pensé que mis años en las profundidades del archivo secreto me llevarían a descubrir la verdad que hoy les contaré. Les ruego escuchen con la mente abierta, pues las palabras que voy a relatarles no solo desafían todo lo que creemos, sino que son la razón de mi retiro. Y la razón por la que algunos prefieren que mi nombre nunca se mencione. Era el año 1998, cuando el padre Lorenzo Ferrani, un joven archivista al que había confiado varias tareas importantes, comenzó a explorar las profundidades del archivo secreto, conocido solo por unos pocos dentro del Vaticano. Aunque todos los archivos del Vaticano son valiosos, había una sección escondida en los rincones más oscuros que guardaba textos tan antiguos y secretos que solo unos pocos elegidos podían acceder a ellos. Era una área que todos respetaban, incluso temían. Una tarde Lorenzo me buscó para contarme algo que había encontrado. Estaba emocionado, pero también había algo en su mirada que no pude descifrar.
Sus manos temblaban mientras sostenía un pequeño códice envuelto en un paño carmesí. El sello de cera que cerraba el libro llevaba un símbolo que jamás había visto y sobre la tapa, entre latinas, se leía: «Quien abra este libro conocerá la verdad, pero también su precio». Le advertí de inmediato: «Lorenzo, en los archivos secretos no hay lugar para la curiosidad sin límites. Los peligros que se esconden allí no son solo físicos, sino espirituales». Pero su entusiasmo era más fuerte que mi advertencia. Insistió en que lo acompañara a leer el códice y, a pesar de las dudas, decidí unirme a él. Lo que encontramos esa noche nos cambió por completo. El códice contenía una serie de relatos sobre los ángeles, pero no como simples mensajeros divinos, sino como seres guardianes de un conocimiento prohibido, un conocimiento que la humanidad no estaba lista para recibir. Los ángeles no solo protegían a la humanidad, sino que estaban profundamente involucrados en eventos claves de nuestra historia. El manuscrito hablaba de los ángeles caídos, pero no de aquellos que fueron expulsados por su desobediencia. Había otros ocultos entre nosotros, caminando en silencio, guiando a ciertos individuos durante momentos cruciales de la historia de la humanidad. Algunos papas, según el texto, habrían recibido visitas de estas entidades, quienes les habían revelado secretos que jamás deberían haber compartido. Lo más perturbador de todo fue lo que el códice decía sobre la profecía del final de los tiempos. En 1566, el Papa Pío V tuvo un encuentro con un ser de luz. El ángel le entregó un mensaje que debía ser guardado hasta el fin de los tiempos. Cuando el cielo se tiña de rojo y el hombre desafíe su propia esencia, los ángeles volverán, no como guardianes, sino como jueces. El Papa ordenó que esa profecía fuera sellada en el archivo secreto, y desde entonces todos los pontífices han sido instruidos para proteger este conocimiento. Lorenzo, con su mente brillante, logró descifrar algo que me heló la sangre. Un pasaje oculto en la tinta del códice revelaba algo aún más inquietante. Algunos de esos ángeles no solo observaban, sino que caminaban entre nosotros en cuerpos humanos, esperando el momento adecuado para actuar. Esa noche, mientras discutíamos sobre lo que habíamos descubierto, la tensión en la habitación era palpable. Lorenzo repasaba una y otra vez los pasajes del manuscrito, tratando de encontrar sentido a lo que había leído. La vela sobre la mesa proyectaba sombras inquietantes en las paredes y el silencio del archivo solo era interrumpido por el leve crujir de los antiguos pergaminos. De repente, la temperatura de la habitación pareció descender. Un escalofrío recorrió mi espalda y, sin previo aviso, la llama de la vela parpadeó violentamente antes de apagarse. La penumbra nos envolvió. Un viento inexplicable recorrió el cuarto, aunque ninguna ventana estaba abierta. Y entonces ocurrió. Una figura apareció en la habitación de Lorenzo. No era una sombra ni un truco en la mente. Estaba ahí, con una presencia tan abrumadora que el aire se tornó pesado y difícil de respirar. Vestido completamente de blanco, su silueta irradiaba una luz etérea, como si su forma no perteneciera del todo a este mundo. No tenía rostro visible, pero la sensación de ser observado nos perforaba el alma. Quise hablar, preguntar quién era o qué era, pero mis labios no obedecían. Mi cuerpo entero se encontraba paralizado por una fuerza desconocida. Lorenzo también estaba inmóvil. Sus ojos desorbitados reflejaban un terror que jamás le había visto antes. El ser no pronunció palabra alguna, pero un mensaje resonó en nuestras mentes, claro como un eco imposible de ignorar. Hay cosas que no deben ser descubiertas. Si sigues, conocerás la verdad, pero hay un costo. La voz, si es que podía llamarse así, no era ni masculina ni femenina, no era grave ni aguda, era un sonido que se sentía más que se oía.
una certeza que se instalaba en el pensamiento sin haber sido escuchada. Lorenzo, con un gesto de horror puro, cayó de rodillas, incapaz de sostenerse en pie. Sus manos temblaban, su respiración era entrecortada. Yo quise ayudarlo, pero mi propio cuerpo estaba atrapado en una sensación de insignificancia absoluta ante aquella presencia. Entonces, con la misma rapidez con la que apareció, la figura se desvaneció. No caminó, no se desmaterializó lentamente, simplemente dejó de estar ahí como si nunca hubiera existido. Pero algo había cambiado. Lorenzo ya no era el mismo. Lo supe en el instante en que sus ojos me buscaron con desesperación, llenos de un terror insondable. El hombre que tenía frente a mí no era el mismo erudito curioso con el que había hablado horas antes. Algo en él se había roto. Algo dentro de su mente había sido alterado para siempre. Esa noche, apenas pronunció palabra, se sentó en su escritorio con la mirada perdida, murmurando frases incoherentes en latín, como si tratara de aferrarse a algo que su razón no podía comprender. Intenté sacarlo de aquel estado, pero era inútil. Algo extraño ocurrió. La lámpara de la habitación de Lorenzo parpadeó. Fue entonces cuando apareció aquella figura. No era una visión ni una ilusión, era real, y su presencia era tan imponente que ni él ni yo pudimos articular palabra. No tenía rasgos definidos, pero sus ojos parecían contener el peso de los siglos. Lorenzo cayó aterrorizado, con el rostro empapado en sudor. Pero justo cuando la figura parecía desvanecerse en la penumbra, algo inesperado ocurrió. Una segunda presencia se manifestó, una luz cálida y dorada que contrastaba con la fría intensidad de la primera. Un ser con rasgos humanos, pero con un resplandor que parecía venir de otro mundo, se hizo visible. Lorenzo, con su voz quebrada, susurró: ¿Eres un ángel? El ser no respondió de inmediato, pero en su mirada había una paz indescriptible. Se inclinó y tocó la frente de Lorenzo con una mano que parecía irradiar fuego y calma al mismo tiempo. En ese instante el rostro de mi amigo cambió. Su terror se transformó en una mezcla de alivio y asombro. Hoy no es tu tiempo, pero el conocimiento que has adquirido tiene un precio. Y con esas palabras la presencia desapareció. Pasaron unos segundos de un silencio abrumador. De repente, la puerta se abrió y un sacerdote entró, acompañado de una monjita. Sin hacer preguntas, le dieron a mi amigo una especie de medicamento, algo que parecía preparado con urgencia. Lorenzo, temblando y aún en estado de shock, lo bebió sin resistencia. La monja lo observó con compasión, mientras el sacerdote se limitó a decir con voz grave: «Olvida lo que viste. Algunas verdades solo traen tormento». Algunos días después encontré a Lorenzo en su oficina, inconsciente. Fue trasladado de inmediato fuera del Vaticano. Nunca regresó. Nadie sabe su paradero, ni siquiera yo. Pero algo me dice que, donde quiera que esté, su destino quedó marcado por aquella noche. Una noche en la que la luz y la sombra se cruzaron en su camino. Nadie supo qué había ocurrido exactamente. Los comentarios dicen que fue trasladado de inmediato fuera del Vaticano, bajo estrictas órdenes de mantener todo en secreto. Desde entonces, jamás volvió. Algunos dicen que se recluyó en un monasterio. Otros aseguran que perdió la cordura y terminó en una institución olvidada. Pero la verdad es que nadie, ni siquiera yo, sé de su paradero. Solo sé una cosa con certeza. Aquella noche, Lorenzo Ferrani dejó de ser el hombre que conocía, y el precio de su conocimiento fue un misterio que hasta hoy sigue atormentándome. Desde ese fatídico día, se han intentado silenciar la existencia del códice. Algunos de mis compañeros más cercanos me han confirmado que existen documentos similares.
secretos que han sido guardados en bóvedas inaccesibles, más allá de los ojos de la humanidad. ¿Qué oculta realmente el Vaticano? ¿Qué relación oculta entre los ángeles y nosotros está tan profundamente enterrada? Lo que descubrimos hace ya tantos años nunca debió haber sido revelado, pero ahora, al final de mis días, siento que es mi deber contar esta historia. Tal vez en algún rincón del mundo alguien aún posea la clave para desvelar el mayor secreto de la historia humana. Y quizás, cuando llegue el momento, los ángeles no sean lo que siempre imaginamos. Una pregunta retumba en mi mente. ¿Estamos realmente preparados para conocer la verdad? Amigos, comenzamos paso a paso a editar este audio y un par de días después, por cosas del destino o simple casualidad, nos encontramos en una librería con el Padre Antonio. Durante nuestra conversación habitual sobre libros y temas diversos, aprovechamos la oportunidad para hacerle una pregunta disimulada, con la esperanza de saber más de lo que sabía el Vaticano sobre los ángeles. Padre, ¿qué dice el Vaticano sobre los ángeles? Al instante la expresión en su rostro cambió. Fue apenas un gesto, pero lo notamos de inmediato. En sus ojos se entrecerraron ligeramente y apareció un destello de algo que no podíamos descifrar. La librería estaba en silencio, pero en ese momento, el crujido de una madera antigua hizo que sintiéramos una rara incomodidad, como si el lugar mismo contuviera secretos que nadie debía pronunciar. Sin embargo, en un parpadeo el Padre Antonio volvió a sonreír y continuó con su conversación, como si nada hubiera pasado. El Vaticano, dijo, con una pausa cargada de significado, como institución ha hablado poco sobre los ángeles. La doctrina los describe como mensajeros, protectores, seres que cumplen la voluntad divina. Pero hizo otra pausa. Su mirada se desvió por un instante hacia la ventana. Hay cosas que es mejor no indagar demasiado. ¿Y por qué me preguntan eso?, agregó con una media sonrisa. Pero su voz sonaba distinta, más medida, como si midiera cada palabra. ¿Acaso también se han visto tentados por los secretos del Vaticano? El Padre Antonio continuó hablando con su tono habitual. La librería, con su aroma a papel envejecido y madera antigua, parecía encerrar un misterio que nunca sería revelado del todo. Cuando nos despedíamos, con un gesto casi imperceptible, inclinó un poco la cabeza y en un tono más bajo, como quien deja caer una última pista, murmuró: a veces, la verdad puede ser más pesada de lo que uno imagina. Al salir de la librería, una sensación nos recorrió. No supimos definir si era inquietud o curiosidad. ¿El Padre Antonio sabía más de lo que decía o simplemente intentaba alejarnos de algo? ¿Y si la historia de la carta es solo una invención que nos hace mirar un poco más allá, hacia una posible realidad que tal vez nunca nos atrevimos a imaginar? Porque a veces, entre el mito y la verdad, lo importante no es lo que realmente sucedió, sino lo que nos atrevemos a creer. Te invitamos a que sigas explorando, creyendo, pero sobre todo, sintiendo. ¿Quién sabe? Tal vez un ángel esté más cerca de ti de lo que imaginas. Sí, un ángel. ¡Hey, amigos! Este ha sido el final a esta fascinante historia. Una vivencia es un instante inesperado que podría tocar la vida de cualquiera, dejando huellas profundas en lo cotidiano. Ten siempre presente que cuando tú escuchas el audio de un libro o de una historia, por sus palabras o sus líneas, ya no serás la misma persona. Un gran abrazo para ti. ¡Hey! De corazón. Bendiciones.